Buenos días. La Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de los Archivos y Bibliotecas de México aprecia su presencia en la celebración de su 20º aniversario y agradece la generosidad del Colegio de Vizcaínas por facilitarnos una vez más sus instalaciones y esta maravillosa capilla en donde ya es tradicional celebrar los aniversarios de la Biblia. El programa de hoy está organizado de la siguiente manera. Iniciaremos con las palabras de la directora general de ADAVI, la doctora Estela María González Cicero. A continuación, se presentarán dos conversatorios. El primero titulado ADAVI 20 años trabajando en el territorio de la memoria, seguido de un intermedio musical para continuar con el segundo conversatorio, el futuro de ADAVI en la memoria de México. Y concluir con las palabras de nuestra presidenta, la doctora Marisabel Garnier Porrúa, y las del contador Alfredo Hart, el presidente de las fundaciones que llevan su nombre. Iniciamos entonces con las palabras de la doctora Estela González. Pues muy buenos días a todos. Queridos amigos aquí presentes que nos acompañan a celebrar en esta hermosa capilla del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, que nos acoge y arropa después de 3 años de ausencia debidas a la pandemia. Agradecemos al patronato de esta institución su amable y generosa acogida. Aunque parezca increíble, han transcurrido 20 años desde la fundación de ADAVI, casi sin darnos cuenta. Pero la edad y las canas no pueden ignorarse, así como los hijos que vimos nacer y que ya son unos jóvenes. Muchas historias hemos vivido en el rescate de nuestro patrimonio cultural, resguardado en archivos históricos y bibliotecas de la etapa novohispana y del siglo XIX, a las que han añadido otras fuentes históricas de distintos soportes y de diversa procedencia. Es muy importante y valioso lo que hemos logrado y obtenido en esta trayectoria. Todo es medible en kilómetros de documentos y libros o en unidades documentales. Las cifras son impresionantes para una institución pequeña como es ADAVI. Solo con la confluencia de las instituciones con las que hemos colaborado, hemos podido ampliar nuestro radio de acción, multiplicando el número de proyectos, personal contratado, inversión empleada, acervos consultables, cursos y asesorías, capacitación formal y vínculos creados con otras instituciones culturales, nacionales y extranjeras y de enseñanza superior, con las cuales tenemos objetivos comunes. Celebrar 20 años se dice fácil. Sin embargo, una vez cumplida la mayoría de edad, se ven las cosas de distinta manera y con perspectivas que nos permiten una reflexión sobre lo hecho, lo actuado, lo soñado, lo alcanzado y lo trascendido, provocando así un cambio no solo en las materias que nos corresponden, sino también en las comunidades donde el rescate de los archivos y las bibliotecas se ha ido logrando. Esa reflexión nos lleva a pensar que si bien nos da mucha satisfacción lo que ADAVI ha obtenido, no podemos quedarnos solo con ese gusto, con este sano orgullo y sabor a fiesta. Nuestro campo de acción es tan vasto que lo logrado es apenas un inicio en favor de la memoria del patrimonio de México. Todos los inicios son buenos y nos llenan de entusiasmo. Sin embargo, por lo que debemos luchar es por la permanencia y persistencia de este esfuerzo conjunto de un gran equipo de excelencia lleno de entusiasmo y, sin embargo, por todo lo que debemos luchar es por la permanencia y presencia de este esfuerzo conjunto lleno de pasión y constancia en el trabajo diario, convencidos del significado pleno de lo que representa para México nuestra labor. En ADAVI estamos en un momento de despliegue de actividades que han abierto las nuevas tecnologías, no solo a nosotros, sino a muchas otras instituciones.
El material histórico acumulado como resultado de nuestras acciones en los archivos nos brinda la posibilidad de trabajarlo y ofrecerlo a todo público interesado y al que estamos por conquistar a través de espacios atrayentes. Es una tarea que se nos impone y en la que empezamos a incursionar y que a futuro puede ser una beta importante dentro de los trabajos de nuestra asociación. Esto no implica dejar a un lado el camino que hemos recorrido y que ha dado tan buenos frutos. Es explotar un invaluable tesoro que tenemos en las manos. Me refiero a sacar provecho de nuestros instrumentos de consulta y de nuestras publicaciones que nos presentan nuestro trabajo, nuestro trabajo cotidiano y nuestra cara al exterior. Los inventarios, guías y catálogos por una parte, así como la experiencia obtenida en estos 20 años y transmitida a través de conferencias, cursos, metodología, procedimientos logrados, testimonios y anécdotas que ilustran nuestro propio desarrollo. En lo personal tengo mucha fe en los resultados que se pueden obtener, pues lo que pretendemos comunicar representa una valiosa aportación en cuanto a la memoria de México. No podemos mantener solamente nuestras acciones cotidianas en un mundo que cambia a velocidades impensadas por una tecnología galopante y que a veces nos es difícil comprender y seguir el paso. El camino, sin duda, es para los jóvenes, a quienes seguramente pasaremos la estafeta y la experiencia obtenida en estos 20 años. Es lo que podemos aportar muchos de nosotros y que da sustento y conocimiento a estos avances. En los dos conversatorios que a continuación escucharemos, nuestros invitados, a quienes agradecemos hubieran aceptado manifestar la trascendencia de nuestro actuar, así como sugerirnos propuestas para el futuro, que seguramente serán un nuevo aire y que enriquecerán nuestro presente. Un pasado fructífero y un futuro alentador y promisorio que consideraremos con responsabilidad en Adavi. Un último punto muy valioso y positivo a tener en cuenta en nuestro andar y desarrollo es el acompañamiento que nos han brindado, la confianza depositada en nosotros, el apoyo invaluable para seguir siempre con ánimo y el presupuesto otorgado año con año que nos ha sostenido como asociación y como donatario. Recibidos todos estos dones, podríamos decir, de nuestros extraordinarios mecenas, de quienes nació la idea de construir una asociación donde pudiéramos volcar nuestros conocimientos, experiencia y amor a nuestro país. Don Alfredo Carpelú y doña Marisabel Granén Porrua, amigos entrañables y jefes generosos que han hecho posible el sueño que ahora es Adavi. Reitero lo dicho en muchas ocasiones, que Adavi fue desde su inicio y lo ha seguido siendo en estos 20 años transcurridos un verdadero regalo de Dios. Gracias, don Alfredo, y gracias, Marisabel, a nombre de todo el personal de Adavi y del mío propio. Nuestro aprecio y reconocimiento por todos estos años que nos han permitido constituirnos, crecer y fructificar en beneficio de un México mejor. Un reconocimiento muy especial a todo el personal que trabaja y el que ha trabajado con nosotros. Su aportación ha sido y es muy valiosa. Abrazos cariñosos y felicidades a todos los que somos Adavi y a todos ustedes que también nos consideramos parte de Adavi. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, que nos señalan los retos para el futuro, explotar el tesoro que tenemos y caminar de la mano con instituciones que tienen intereses parecidos a los nuestros. Toca ahora el turno al primer conversatorio, Adavi 20 años trabajando en el territorio de México. Muy buen día a todos. En nombre de quienes integramos este primer conversatorio, agradecemos la invitación
que se nos hizo a participar y a compartir con todos ustedes la experiencia de cada uno de nuestros panelistas. Este primer conversatorio tiene como objetivo fundamental que cada uno de quienes nos acompañan aquí, desde su propia experiencia en el trabajo con el patrimonio documental, archivos, bibliotecas, nos haga partícipe de qué ha significado para ellos esta participación, esta colaboración, este apoyo de ADAVI de México. Empezaremos con cada uno de ellos, a quienes les voy a ir cediendo la palabra, y bueno, como ya mencionaba yo, tienen este trabajo con los archivos y las bibliotecas. Les hemos pedido que, sin centrarse exclusivamente en la labor del día a día con el patrimonio documental, nos hablen desde su propia perspectiva, desde sus propias profesiones. Vamos a empezar con el doctor Jesús Héctor Trejo Huerta. Él es especialista en antropología y justamente nos va a hablar del rescate documental y bibliográfico para la antropología. En una segunda ronda, o si ellos lo prefieren, en este mismo momento, al finalizar esta experiencia, les hemos pedido también que nos ayuden a imaginar qué queremos de ADAVI en los siguientes 90 años, mínimo 50 años más. ¿Cómo hacer para que lo que la doctora Estela acaba de mencionar se haga realidad? Que no sean 20 años, que sea mucho más y que, como ha dicho también la doctora Grañén en otras ocasiones, tengamos a ADAVI para rato. Empezamos entonces, te cedo la palabra al doctor Trejo. Buenos días, estimados amigos, distinguidos colegas, queridos compañeros de mesa. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer a mis queridas socias, amigas, compañeras, amigas de vida, grandes maestras, distinguidas personalidades que me han permitido hablar de muchos archivos, de muchas fuentes documentales, sin los cuales evidentemente no hubiera yo podido avanzar en este amplio y a veces sinuoso terreno de la historia. Mi queridísima doctora Estela González Cicero, muchísimas gracias por todas las facilidades que me ha dado, y sobre todo a la doctora Ana Valero de García Lascurain, distinguida maestra y modelo académico para mí. Distinguida doctora Isabel Grañén Porrúa, muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, pues, estimados amigos, no seré muy extenso en esto, solamente quisiera compartirles un poco la experiencia que he tenido desde el año 2000, cuando yo me acerqué con la doctora Ana Valero para realizar un primer intento de catálogo documental del Fondo Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País en México. Quizá no sabía el terreno en el cual me estaba introduciendo. Teníamos la intención de rescatar a partir de un antiguo catálogo que existía, al menos se tenía evidencia de 50 documentos. Recuerdo muy bien que en ese catálogo primigenio había evidencias que nos permitían rastrear con un poco más de oportunidad y digamos, suerte esta documentación de una institución fundamental para el Reino Hispánico, que es la primera sociedad económica en el Reino Hispánico, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Y mi querida Larrita tuvo bien abrirme los ojos en ese sentido, indicándome que eso solamente era el inicio. Después de 490 horas de rigor que tenemos que cruzar, los que pretendemos ser historiadores, al menos en términos técnicos, para poder liberar el servicio social, logré encontrar 119 expedientes de los socios que avecindados en la Ciudad de México y en el territorio novohispano, desde Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, pertenecían a esta distinguida asociación. A lo largo de este camino, bueno, evidentemente la doctora me invitó no solamente a que quedara en un catálogo, no solamente quedó un catálogo documental, sino que se convirtió en una investigación con tintes antropológicos, a través de la documentación rica en información cultural, asociativa, organizativa, en términos de culto religioso, en términos de correspondencia entre ambas partes, entre la cofradía, aquellos socios que eran miembros de la cofradía de Aranzazú,
y la sociedad vascongada permitieron reconstruir un modelo étnico-cultural. Es decir, a partir de esta rica información se fueron rescatando las relaciones, digamos, económicas, culturales, episcolares. Evidentemente, creo que han sido las fuentes más importantes y nos ha permitido crear una explicación de un modelo vasco-novohispano. Es decir, estos socios oriundos de estas tres provincias vascas, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y muchos de ellos también del Reino de Navarra, arribaron al territorio novohispano no solamente con sus apellidos, no solamente con sus capitales, también arribaron con un cúmulo de elementos culturales, desde la cuestión del culto religioso, la parte económica, el asociacionismo vasco, que siempre ha sido característico en esta distinguida comunidad, y se reproduce en Nueva España con nuevos tintes, con nuevos, digamos, paradigmas, con nuevas necesidades que cubrir. No solamente se trata de 540 socios que la doctora Cristina Torales Pacheco rescata en un libro bellísimo llamado Ilustrados en la Nueva España, sino que se trata también de códigos de conducta, de relaciones de familia, también se trata de lealtades, también se trata de, digamos, medidas que van a ayudar a estos socios a superar las crisis de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, a tal grado que se conforma un grupo, un núcleo fuertemente articulado a partir de esta institución que hoy nos acoge, el distinguido y centenario Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, que dicho sea de paso, pues finalmente se convierte, digamos, en el punto de referencia de esta comunidad de la Ciudad de México y que va a permitir que a partir de este archivo histórico, el archivo que crea don Ambrosio de Meade y que mi distinguida Ana Rita también dirigió hace no mucho tiempo, se crea la memoria histórica de los vascos en la Ciudad de México. Es evidente, digamos, la riqueza cultural que puede existir en esta documentación. Quizá dentro de estos amplios límites que pueden existir en el tema, la invitación sería, y un poco retomando la propuesta que nos hace nuestra distinguida moderadora, quizá invitar a los investigadores, al público en general, a acercarse a estas obras. Yo agradezco mucho a David también que me haya permitido publicar este libro, justamente la Gran Sociedad Vascongada de los Años del País en México y el modelo vasco novohispano de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, porque independientemente, y en esto hay que ser muy humildes, en el terreno del historiador hay que ser muy humildes, lo que se ofrece solamente es una posibilidad de explicación. Sin embargo, nos ha enseñado el paso de los siglos que todo historiador puede tener una perspectiva diferente. Quizá lo que estamos esperando es que haya nuevas investigaciones, con nuevas preguntas, con nuevas fuentes que se han empezado a revelar desde el 2000 para acá y que pudieran permitirnos llevar más allá este tipo de investigaciones sobre comunidades, sí, finalmente quizá de élite, quizá encumbradas en la cúspide del panorama novohispano, pero no por eso no significa que tengan una pertinencia en términos históricos e identitarios. Creo que es muy importante también, a la par de que se investiga la realidad social de los estratos sociales más bajos, evidentemente es una deuda histórica que tenemos como mexicanos. Si pretendemos una visión completa de estos procesos enormes, difíciles, vertiginosos, dolorosos y también brillantes del desarrollo de la historia mexicana, no podemos dejar de lado a estos sectores de la población que también han tenido, digamos, una parte de reedición cultural, que han dejado atrás sus tierras, que han dejado atrás sus referentes culturales en la península y que también, digamos, contribuyen en términos culturales a lo que yo posteriormente llamaríamos la cultura mexicana, ya con el moderno Estado Estado-Nación mexicano. Pero evidentemente las raíces están en el siglo XVIII y creo que este archivo, el archivo de José María Basoite y Noriega, es fundamental porque posee este ramo, está disponible a todos aquellos que lo quieran consultar y quizá la propuesta, un poco para ir cerrando esta breve intervención, sería que, bueno, pues si a David lo tuviera bien, poder publicar el catálogo documental. Existe ya, gracias a que mi querida Ana Rita nos hizo favor de darle vida. Existe digamos, un prototipo de este catálogo que quizá valdría la pena pues poder publicar de manera electrónica, por lo menos, para que los investigadores se acerquen a esta asociación económica, cultural de gran calado. Tan es así que todavía hasta la fecha sigue existiendo, seguimos teniendo presencia de socios de la Vascongada, después de 200, 300 años de existencia, justamente en el 2023 estamos cumpliendo 250 años de la creación de la categoría de socio benemérito de la Real Sociedad Vascongada, categoría que permitió que 543 socios se pudieran inscribir en el siglo XVIII-XIX y que, bueno, pues afortunadamente seguimos teniendo una actividad bastante propositiva. En ese terreno creo que sería muy interesante el poder llevar estos instrumentos a publicar de manera electrónica y abrir nuevamente los temas para que se vayan nutriendo con nuevas preguntas y nuevas perspectivas. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Trejo lo puntual de su intervención y ahora cedemos la palabra a la maestra Hilda Trujillo Soto, quien, durante mucho tiempo, y de ahí va a tener relación su intervención, estuvo en el Museo Frida Kahlo y Diego Rivera. Ella nos hablará sobre la proyección internacional desde una colección particular a partir del apoyo de Adavi de México. Muchísimas gracias. Gracias, querida Isabel. Gracias, doctora Estela González, a los compañeros por la invitación, a los queridos compañeros de Adavi. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y que me encontré dos amigos queridos, Álvaro Pérez y Fernando Álvarez del Castillo, especialistas en temas de arte y cultura, y a todos ustedes. Pues, ustedes irán ahora a la Casa Azul, llena, ¿no? 3 meses para encontrar boleto. O la Nahuatl, su ciudad de las artes, tiene 7 naves nuevas, cada una más grande que el Museo Frida Kahlo. El sueño de Diego Rivera. Y parece fácil decirlo cuando hace 20 años estaban abandonados. La Casa Azul tapiada, los libros rotos, en la Nahuatl con más de 40 perros salvajes, con más de 50 toneladas de basura en sus alrededores. Y tuve la fortuna y el privilegio de estar ahí 18 años. Y cuando llegué, la primera encomienda que me hicieron es que abrir ahí un baño, cerrado Diego Rivera. Y pues, me di cuenta que no solo un baño, sino era otro baño y otros espacios, cajones, baúles. Estaban cerrados, que parecía que el tiempo no había pasado por ahí, todo lleno de polvo, y incluso era tan el abandono que a la hora de levantar el colchón de la cama de Diego Rivera se le su pijama, ¿no? Era de ese tamaño. Y no sabíamos la tarea no sabíamos que si el Banco de México, a la familia Phillips, a la familia Rivera, que iba a hacer eso. Y realmente nadie se esperaba ni lo mismo, nadie. Entonces, sin dinero, que había solamente un policía, 2 o 3 custodios de sala ya, para empezar esta labor, me había platicado mi querida amiga, la doctora Isabel, que estaba recién fundando la Adavi. Ya había tenido trabajos y le llamé y dije, oye, ¿puedes venir a hacer esto? Para ver si, ojalá, eso pues aplica, vamos a ver, vamos a estudiar, la casualidad se termina la doctora. Y fueron tan generosos de poner un equipo de investigadores por casi 3 años. Y lo que ahí emanaba, lo que surgía, fueron más de 22.000 documentos, más de 6.500 fotografías, vestidos de Frida, joyas, libros, más de 2.700 libros, y fotografías pues desde el papá de Guillermo Caro hasta grandes fotógrafos como digamos Nicolás Murray, León, o sea, muchísimos fotógrafos, una carta de Albert Einstein felicitando a Diego Rivera, y iba surgiendo todo eso. Yo me tomé mis palabras, porque cuando llegué a los museos, dije, ¿yo qué hago aquí? Todos se han hecho de Frida, hay muchos libros ya publicados, de Diego, yo no soy un especialista en estos temas, no sé qué voy a hacer aquí. Me tragué mis palabras en serio, o sea, casi me hago. Era Diego y Frida enseñándonos de la mano cariñosamente lo que eran ellos. Fueron esos documentos, esas cartas, esos objetos que hicieron que volviéramos a ver a Frida como un ser humano, como la persona atrás de la gran artista. Si bien ya Madonna había comprado 3 obras de ella, o ya se había hecho un año antes la película de Salma Hayek en 2002, entre ellos se había hecho en 2000, o ya la Vaca Independiente había publicado Claudia Madrazo
el diario en varios idiomas, pero los archivos tuvieron esa mayor magnitud de darle la vuelta a la historia, no solo a la historia de Frida, Diego, otros artistas del México de esa época, principios del siglo XX. Así estuvimos, se limpiaron, se clasificaron, tuve la buena asesoría de decirme, bueno, tienes que clasificar los temas por Rockefeller, la destrucción del mural de Diego, por su estancia en Dallas, etc. Y nos dimos cuenta que o sea, Diego Rivera dijo, cierren un baño por 15 años, porque se había peleado con los trotskistas, los presidentes de la República, algunos o tres, o políticos, se le andaba el chisme que estaba ligado a la CIA, que le daban información a la CIA, que algo ahí es cierto, se ven los archivos. Los amoríos de Frida con Trotsky se decía, es cierto. Entonces, y Lola Olmedo dijo, bueno, yo voy a respetar la voluntad del maestro y no voy a abrir esos espacios. La verdad es que no, la verdad es que Lola Olmedo detestaba a Frida. Ya le había ganado un novio, Alejandro González, cerquita en San Alfonso, y después a Diego Rivera. Entonces fue una avanzada, no solo pasaron 15 años, sino 50 de estar cerrado. De esos archivos, tal como nos entregó la doctora, perdón, María David, están siguen ordenados, están bien, estuvieron, o sea, digamos, yo para mí la interpretación es que Dolores Olmedo se ocultó a Frida por 50 años, gracias a David, los servicios de la luz pública. Pero después, quería que estuvieran cerrados, llamaba a los investigadores, les decía, pues pasen a investigar. Eso dio fruto a más de 10 publicaciones, exposiciones, una de ellas que rompió récords mundiales en Londres, Victoria Hernández Museum, los testigos de Frida. Ahorita las investigaciones siguen y hoy podría ser una tristeza, pero no lo es gracias a Gaby, porque los archivos se pueden seguir consultando. Por interés, por el éxito económico y político, vuelven a estar cerrados o con mezquindades los archivos, pero gracias a Gaby se conocen. Pero, por ejemplo, la película de Coco o dos más que se están haciendo para Netflix se apoyan en las investigaciones de los archivos. Los archivos son poder económico, poder político, nunca se valora hasta que no se rescata la voz fundamental de Adán. Muchísimas gracias. Muchas gracias por introducirnos a los archivos que tienen conservados y el trabajo que se hizo a través de Adavi de México. Ya en otras ocasiones habíamos comentado en algunos foros también de otro tipo de archivos que no necesariamente, bueno, en este caso sí, son en documentos y están los textiles también que se han estado apoyando a lo largo de estos años. Ahora tendré el gusto de cederle la palabra al doctor Martín Clavé Almeida. Él tiene una gran experiencia también en el trabajo de investigación, en la organización de fuentes, y algo que es muy interesante y que de alguna manera une a todos los panelistas es la cercanía con los estudiantes, con los jóvenes, que por ahí, bueno, haremos una propuesta al final. El doctor Clavé se referirá a la creación de instrumentos de consulta para la investigación. Le cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer a la doctora Cecilia González la invitación. Yo soy amigo de Adán desde que los conozco. También, por supuesto, a la directora de Clínica, la maestra Verónica Loera, y por supuesto a la doctora Gabriela Urbana, también desde que vi sus trabajos de editorial, yo soy admirador también de libros y de Cipollua de libros. Entonces, toda esa admiración a Gaby también sobre los libros, ¿no?
Entonces, bueno, y por supuesto, Cristina y a todos los que me conocen de Adán, agradezco su trabajo, bueno, y a todos los que vienen a esta presentación y a este festejo de 20 años, todos mis colegas de aquí presentes. Muchas gracias por escucharme. Sé que corre el riesgo de lo que voy a decir suene muy obvio para los investigadores de cualquier especialidad que trabajen en archivos. Sin embargo, no lo será para muchos de los aquí presentes que no hayan tenido la oportunidad de consultar uno de ellos, y menos antes de que apareciera en escena por ahí al lado. Dependiendo del objetivo y la función de cada archivo desde su nacimiento, se ha conformado según el criterio personal de quien lo iniciara, lo continuará, lo custodia actualmente y así ha llegado hasta nosotros. Algunos de ellos bien ordenados y en buen estado, la mayoría en cambio, hechos un desastre y sin ningún orden ni criterio de clasificación. Y es aquí donde está la grandeza de estos primeros 20 años de la existencia de Adán. Yo, como viejo investigador y consultante de todo tipo de archivos en España, en Italia y aquí en México, donde he visitado muchas veces el Archivo General de la Nación, en infinidad de parroquiales y municipales, en varios estados de la República, sobre todo en el estado de Chihuahua, y viví en papeles propios, por no decir en carne propia, en cabos de descuido, el desinterés y el abandono de muchos de ellos, cuyo principal problema lo constituía el desorden de los documentos, apilados todos ellos en estantes sin ningún criterio aparente de organización, además del mal estado de conservación de los papeles llenos de polvo, de bichos, etc. Después de 20 años de incansable labor que no sé si compararnos con hormigas o con abejas, a cual más deficientes, con amorosa paciencia y dedicación intelectual imperativa, han dejado los archivos de los que les han permitido intervenir limpios, ordenados, en cajas y soportes idóneos para su conservación, y lo más importante, levantando inventarios para saber exactamente el contenido de los mismos, para evitar posibles saqueos, un deporte muy gringo, y con ello también permitirnos a nosotros y a los investigadores que los consultamos y dependemos de ellos, pues son el soporte de nuestro trabajo de detectives, reconstruir el pasado basándonos en evidencias tangibles. El resultado de ese trabajo que realiza Adán de limpieza y a veces hasta de desinfección, clasificación, ordenamiento y sobre todo el levantamiento de inventarios y publicación, se constituye realmente en la creación de instrumentos de consulta para la investigación sumamente útiles para nosotros y para las futuras generaciones, pues sin ellos un archivo no es otra cosa que un simple depósito de papeles viejos. Los invito a dar una ojeada a los presentados catálogos bibliográficos, a los catálogos archivísticos, además de otras múltiples publicaciones que ha dado a la luz Parrabi en estos primeros 20 años, para constatar la callada pero titánica labor llevada a cabo en favor de nuestro país. Nos encontramos en una maravillosa sede de lo que fue hecho por los amigos del país, la sociedad mascogada de amigos del país. Yo considero que Adán y los que estamos aquí somos también amigos del país. Y hay que ser amigos del país para recoger todos estos papeles, conservarlos. No dejemos que haya colecciones multidimensionales llenos de papeles robados. Esos papeles yo los he consultado. Por ejemplo, el archivo de Janos, ¿qué está haciendo en una colección muy apamada? Debían estar en Janos, Chihuahua, no en una colección en la Universidad de Austin, Texas, que no fue declarada, o sea, pero no debería estar ahí, ¿cómo se lo llevaron? Bueno, como sugerencia mía para las autoridades de Adán, que como institución Adán sigue dando tanto, planteo que soliciten como retribución a los archivos y bibliotecas a quien apoyen, que firmen convenios de colaboración con las universidades de su demarcación de Estado,
con el fin de publicitar entre los profesores y sus alumnos la labor de utilidad real en favor de la investigación, la difusión y la educación en nuestro país, y no si ya lo hacen. Invitando a las autoridades universitarias a promover la investigación, comprometiéndose a organizar una visita anual al archivo, acompañando a los alumnos de los posgrados para que sepan que existen esos recursos a su disposición para tratar temas de importancia local, y estos a su vez facilitar el ingreso, apoyando a estudiantes y a tesistas para que aprovechen los recursos archivísticos disponibles en su propio estado y así fomentar una cultura de investigación que tanta falta nos hace. Yo digo, ¿cuántas gentes ni siquiera saben? Nadie tiene maravillas de catálogos, estos son instrumentos de consulta, pero si no sabemos dónde están, yo cuando supe, por ejemplo, yo lo dije, cuando entré al archivo de Ciudad Guerrero, Chihuahua, no existía nada, por supuesto, era donde dormían los rurales, y para que no hubiera cucarachas, ponían petróleo en el piso que era de madera. Imagínense un archivo donde duermen los rurales, que se baña en petróleo en un piso de madera, pues un cerillo de un fumador, pues se da traste con todo el archivo que empezaba en 1690. Y dice, bueno, entonces cuando yo llegué, era un desastre, no se podía consultar nada, no había ningún orden. Pues ese ya milagrosamente, ¿cómo le va a dar? No sé, pero como dice, por aquí con el Espíritu Santo llegó, ¿cómo no podemos más que agradecer eso? Amigos del país, muchísimas gracias. Retomando la última pregunta del doctor Clavé, del maestro Clavé, maestro, ¿qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer mucho. Son horas y horas y horas invertidas en la limpieza de los documentos, en la clasificación, en la organización, en los inventarios, en la catalogación. Y es una pena dolorosísima, tremenda, que todo este trabajo que se ha hecho se queda ahí, o se queda entre la familia, entre los que estamos, entre los que colaboramos. Sabemos que Adavi ha publicado inventarios, sabemos que se han organizado archivos. ¿Y cuántos de nosotros, qué es lo que yo creo que podemos nosotros responder, no solo a Adavi, sino a este país? Promovamos esos repositorios, promovamos, y yo decía que tenemos la gran suerte que en este primer panel la mayoría o prácticamente todos tengan relación con jóvenes y estudiantes, promovamos la investigación en esos acervos. ¿A mí de qué me sirve custodiar un archivo con información prácticamente de 3 siglos de historia si está ahí guardado, si nadie la conoce, si contribuimos, si hay más investigaciones, si salen? O sea, no solo apoyamos y le damos relevancia a ese trabajo que Adavi y cada uno de nosotros en nuestras regiones, en nuestro pequeño mundo, estamos tratando de hacer. Que salgan las investigaciones, porque no van, y que no queden esas investigaciones entre los especialistas, que sean esos jóvenes los que se acerquen. Me acabo de enterar que en Michoacán se presentó ya un avance de los trabajos con apoyo de Adavi en archivos religiosos con estudiantes de la Facultad de Historia. Bueno, ahora tratar que esos estudiantes hagan sus tesis con la información de esos archivos. Porque solo así vamos también a lograr un sueño que es un sueño de todos y que, bueno, Adavi siempre lo ha tenido muy presente, de una sociedad más igualitaria. Y ahora es un gusto estar justamente en este repositorio que nos recibe hoy, en este centro que hace años yo le decía a la gente de UNESCO. La Ciudad de México tiene en su centro histórico 2 memorias del mundo, 2 patrimonios de la nación, y inscritos en el registro. No solo es el centro histórico, sino es Vizcaínas, y no me refería al edificio, sino al archivo.
al archivo que gracias a la intervención de nuestra doctora en antropología, Ana Rita Valero, tiene las 3 inscripciones en memoria del mundo y le cedo la palabra a ella, quien puntualizará un poco sobre este tema. Gracias. Saludo a las muy queridas y muy admiradas doctoras María Isabel Grañén Porro y María Estela González Histerio, y les agradezco que me han dado el honor de estar aquí hoy. Y saludo a todos los presentes también. Miren, yo creo que hay ciertos momentos en la historia de las instituciones en los que se conjuntan una serie de sucesos virtuosos por su trascendencia, por su validez. Y estoy firmemente convencida de que uno de estos momentos, una de estas coyunturas paradigmáticas, es la que estamos celebrando en este momento, aquí todos los presentes. Las 2 décadas de la presencia de Adavi en México. Tan es así que Adavi ha marcado un hito en la larga historia escrituraria de México. Y digo larga con todo énfasis, porque como todos sabemos, México ha sido centenariamente una tierra de libros, o para ser más precisos, milenariamente, porque tenemos datos muy confiables de que ya desde la época cumbre de Teotihuacán se escribía. Por no hablar de todos los documentos, los primeros documentos de caligrafía europea que salieron de las prensas mexicanas, las primeras de América. Me atrevo a presentar entonces, ante la consideración de ustedes, estas digresiones, con el ánimo de poder dimensionar el intenso caminar de Adavi, justamente dentro de estos territorios tan librescos, tan creadores, tan doctos. Y digo intenso caminar de veras con todo énfasis, porque así como México se precia de su invaluable patrimonio pictográfico y escriturario, pues de la misma manera, dentro de una dialéctica incomprensible, ha prevalecido el descuido, la negligencia y una imperdonable apatía que han provocado la pérdida de una buena parte del patrimonio documental y bibliográfico, hasta que llegó Adavi. La vocación de Adavi, su entrega, su indiscutible patriotismo, pues enaltecen a México, lo ennoblece. Y no es simple retórica. Hace 20 años de distancia, hoy, hace 20 años, los resultados saltan a la vista. Dentro de todo este escenario, ya de por sí muy rico, se atravesó el programa de Memoria del Mundo de UNESCO. Como ustedes recordarán, UNESCO nació en 1945 de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, para hacer algo para que esto no volviera a ocurrir. Y tampoco es retórica decir cenizas, porque literalmente Memory of the World, como se llamó y como se sigue llamando, pues nació como una suerte de ave fénix de las cenizas de los libros que ardieron en Europa a partir del 45. Por poner un ejemplo, Alemania perdió casi 10 millones de libros, 10 millones. Alemania se quedó sin libros, y lo mismo pasó con Francia, con Inglaterra, etc. Las pérdidas de documentos que se sufrieron entonces no tienen paralelo. Por eso nació UNESCO y por eso nació Memoria del Mundo, para decir nunca más. ¿Qué quiero decir? Que los países firmantes en aquel entonces fueron 20, de los cuales uno fue México, para que sepamos pues, honrar lo que hay que honrar. Esto que hace Memoria del Mundo es registrar aquellos documentos o piezas escriturarias cuya validez, cuya brillantez
han transformado o han hecho algún tipo de influencia en sus propias sociedades. Memoria del Mundo se dedica a eso, a señalar, nada más. Mientras que Adami ha alcanzado una importancia fundamental, no puedo dejar de repetirlo, porque se convierte en un eje junto con Memoria del Mundo. Son como dos coordenadas que se van a juntar en un punto, ¿no? Memoria del Mundo, como digo, registrando piezas importantes, y Adami metiéndose, ensuciándose las manos, trabajando, restaurando, yendo a los más remotos lugares a descubrir tesoros, entregando todo lo que es en pos de los documentos y piezas escriturales de México. Esas son las dos coordenadas. Una registra, pero nunca se mete con un documento como ni los han tenido en sus manos. Y la otra se mete a trabajar esos documentos y a defenderlos y a curarlos y a ver que estén bien. Esas son las dos diferencias. Tienen una buena confluencia de ideales, ciertamente, que es la defensa, y una suerte de intención de crear la identidad, porque creando esa identidad se crea automáticamente pues una suerte de amor a las piezas. Eso pretende tanto Adami como Memoria del Mundo, cada uno en su propia misión, que como ustedes saben difiere sensiblemente. Por si fuera poco, Adami fue mucho más lejos, pues en añadidura a las colecciones mexicanas registradas en Memoria del Mundo, que son varias ligadas a Adami, se presenta una cosa más, ya para terminar. UNESCO, desde la República de Corea, le otorga el premio Fichte al proyecto de Adami. Primera vez que se otorga a una institución privada. Primera vez que se otorga al continente americano. Y primera vez que se otorga a una mujer, que es la doctora María Isabel Gallego Roja. Creo que todo esto nos enaltece profundamente. Muchas gracias. Y cerraremos este primer conversatorio con la participación del doctor en Historia, el párroco Juan Carlos Casas García, presbítero, perdón, tiene razón, corrijo. Sí, acá dije doctor y era maestro, y bueno, al presbítero le digo párroco, una disculpa. Él tiene una amplia trayectoria. Y yo vuelvo a insistir, yo creo que una cualidad que es este acercamiento a los jóvenes. Él va a hablar sobre, la clase ha publicado diferentes trabajos relacionados con la historia y el trabajo de los archivos, que es muy importante, y él hablará sobre la formación y capacitación de los archivos, o en los archivos. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este conversatorio celebrativo, festivo, por el 20º aniversario del nacimiento de Adami. Agradezco muy especialmente a don Alfredo Jac Pelú, presidente honorario vitalicio de la Fundación Jac Pelú, a su señora esposa y presente, la doctora María Isabel Granén Porrúa, presidenta de Adami, y a la doctora Estela González Cicero, directora de la misma institución, y a todos los amigos y personas
que hoy nos hemos reunido para celebrar este aniversario, esta benemérita asociación. Como sabemos, ADAVI ha impulsado y patrocinado muchísimos proyectos enfocados al rescate y conservación del patrimonio documental y bibliográfico, con el objetivo de fomentar la conciencia entre todos los mexicanos de la importancia de nuestro patrimonio cultural, para conocer mejor nuestro pasado, entender el presente que vivimos y construir un mejor futuro. La experiencia de ya 20 años de trabajo conjunto con instituciones públicas y particulares, civiles y eclesiásticas, nacionales y locales, en prácticamente todos los estados de nuestro país, han hecho de ADAVI un referente obligado en materia de archivística, libro antiguo, conservación y restauración. El rescate del patrimonio de México le ha valido el reconocimiento nacional por parte de instituciones públicas y privadas. Y como hace un momento nos lo recordaba la doctora Ana Rita, también de organismos internacionales como la UNESCO. La Iglesia Católica en México se ha visto significativamente beneficiada en estos 4 lustros con relación a su patrimonio bibliográfico y documental, pues ADAVI se ha hecho presente prácticamente en las 19 provincias eclesiásticas que conforman nuestro país y ha intervenido más de 400 archivos eclesiásticos y algunas bibliotecas de diversa índole, diocesanas, parroquiales, de seminarios, de órdenes y congregaciones religiosas. Por otro lado, desde que ADAVI nació, y aquí me voy a permitir hacer una referencia personal, estoy cumpliendo yo 20 años también de ser profesor en la Universidad Pontificia de México, junto con ADAVI, que cumple 20 años también. Desde que yo empecé a formar parte del claustro universitario, pues conocí a esta benemérita institución y hemos colaborado muy de cerca desde hace más de 20 años, desde que la doctora Estela González dirigía el Archivo General de la Nación. Se diseñó, se creó y se sigue ofreciendo hasta la fecha, en colaboración con la Universidad Pontificia de México, un curso de verano, un curso taller sobre archivos eclesiásticos, dirigido a quienes tienen bajo su responsabilidad la organización, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de origen eclesiástico, así como a investigadores interesados en el estudio y en la preservación de dichos acervos. Este curso, ya de tradición y único en el país, se realizó durante muchos años de manera presencial y ante la emergencia sanitaria que nos afectó, se diseñó y se ha ofrecido durante el último trienio en línea a través de plataformas digitales, abriendo así la posibilidad de un mayor número de participantes de todo el país e incluso del extranjero, como se ha verificado. El curso ha contado en los últimos 3 años con participantes de Europa, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, y este año incluso de Asia, de Filipinas. De este modo, ADAVI ha contribuido a la formación y capacitación de varias decenas ya de archivistas y de quienes
tienen bajo su responsabilidad los archivos eclesiásticos. Teniendo en cuenta esta importante y tan benéfica labor, la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su 112ª Asamblea Plenaria de abril del año pasado, 2022, otorgó a Davi la presea San Rafael Guízar y Valencia, instituida para reconocer a las personas e instituciones que han prestado servicios significativos a la Iglesia y a la sociedad en México, agradeciendo así su trabajo de preservación del patrimonio documental y bibliográfico en todo nuestro país y particularmente de los archivos y bibliotecas de la Iglesia durante sus 20 años de existencia. Hoy me considero honrado en reiterar nuestra gratitud a Davi en nombre de la Iglesia Católica en México, porque han sostenido este trabajo que a veces se ha topado con prejuicios, desconfianza excesiva, negligencia e ignorancia, pero que es un trabajo fundamental para la preservación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Muchas gracias a don Alfredo y a doña María Isabel, que son el alma de esta institución y a los cuales siempre ha caracterizado la filantropía y el amor y compromiso ineludible por México. Esperamos que a Davi siga sembrando, no solo por 50, sino por muchos años más, estas huellas que alimentan y fomentan el interés por la historia, por la cultura y el deseo de construir un país mejor para todos. Enhorabuena por este 20º aniversario. No me resta sino desear para Davi lo que antiguamente en la lengua de Cicerón se decía cuando se festejaba a alguien: vivas, crezcas, flores, que vivas, que crezcas, que sigas floreciendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su experiencia, por compartir con todos la experiencia en los archivos. Muchísimas gracias por sus palabras. Especialista en música barroca mexicana y director de la Escola Cantón del Seminario Conciliar de México, y a Benjamín Paredes, organista cultural y custodio del órgano monumental de la Iglesia Nacional Basílica de Santa María Guadalupe, quien nos hablará del origen de una de las piezas del repertorio y nos presentará el programa musical. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos su presencia. Hoy vamos a escuchar una de las obras que en este programa vamos a tener, del maestro José Antonio Gómez y Orbín. Pero vamos a empezar esta pequeña intervención musical con una obra de Johann Sebastian Bach, la suite número 4, con número de catálogo BWV 1010, que preludio. Posteriormente nuestro Benjamín para la pieza que consta de 8 versos, y posteriormente vamos a escuchar una obra para Fagot y órgano de un maestro alemán, Budeka, que es una sonata que proviene de una partitura sacra y es original para fagot y órgano. Le paso la palabra al maestro Benjamín. Buenas tardes. Aquí en el Colegio de las Piscaninas pues está el archivo histórico, en donde, pues, entre otras cosas, resguarda música de uno de los más importantes compositores del siglo XIX, José Antonio Gómez y Orbín,
Él nació en 1805 y 1876 y fue niño cantor en la Basílica de Guadalupe y después fue organista, tercer organista en la Catedral de México. Y bueno, pues en ese tiempo para llegar a tener la plaza de primer organista pues se hacía mediante concurso. Entonces llegó a ser primer organista de la Catedral de México y bueno, parte de su obra está resguardada tanto en el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe, en el Conservatorio Nacional de Música, también en la Catedral de Tulancingo, en una parroquia, no recuerdo el nombre, en Chiapas, y bueno, desde luego aquí en el Colegio de las Vizcaínas. Hace tiempo pues tuve la fortuna de, bueno, yo además doy clases en la Facultad de Música de la UNAM, entonces durante la pandemia grabamos un recital junto con mis alumnos aquí en el órgano histórico, y bueno, ya después revisé el catálogo y bueno, aquí hay obra del maestro Gómez Ojín. El maestro, entre otras cosas, además de organista, era compositor y también editor de música. Entonces, incluso fue de los miembros del jurado durante el concurso del himno nacional. Entonces, pues su figura en el siglo XIX, la verdad, fue muy importante. El maestro comenta ahí en sus memorias que como tenía que levantarse temprano para ir a tocar la misa y las laudes a la Catedral de México, pues le hacía daño el frío, y entonces ya yo pienso que por la edad él termina su vida en la Catedral de Tulancingo. Entonces, ¿cómo se llama? El investigador que ha hecho prácticamente la investigación de toda su obra y toda su vida es el maestro Joan Lazos. Entonces, gracias a él, pues podemos conocer tanto su vida como su obra, y de hecho, pues él hizo aquí un catálogo de toda la obra del Archivo de las Vizcaínas. La obra que yo voy a tocar son 8 versos. Son piezas muy breves, a lo mucho de 2 minutos, son 8 piezas pequeñas, pero bueno, ¿cuál es el contexto en donde podemos situar estas piezas? Recordemos que antes del Concilio Vaticano II, pues se rezaba o se cantaba el oficio divino, ¿no? Que consistía pues en esta serie de horas canónicas a lo largo de todo el día. Bueno, pues entonces si nos imaginamos un coro de monjes dividido en dos grupos y que cantaban y respondían de manera antifonal, entonces el órgano, ¿qué era lo que hacía? Digamos que suplía el texto que cantaban los monjes. Empezaban, por ejemplo, cantando Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El coro tenía que responder, el otro coro, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Bueno, en lugar de que cantara eso los monjes, intervenía el organista con esta pieza breve, por eso es muy breve. Ya después, con la influencia de la ópera y los violines y la música italiana, y por ejemplo con Ignacio de Jerusalén en la Catedral de México, bueno, pues ya los versos llegó un momento en que se llegaron a desarrollar, y ya no solamente del órgano, sino eran versos instrumentales, en donde ya intervenía pues ya la orquesta, y bueno, hacía lo mismo, ¿no? En el costumbrero de la Catedral de México, pues ahí comenta, ¿no? el que escribe el libro, que en las vísperas, que eran así como que la hora más importante, que eran más solemnes, y en las festividades sobre todo, como la Navidad, como la Pascua, como las fiestas marianas, pues entonces los versos instrumentales, ya con la orquesta y el órgano, pues se intercalaban con los versos que cantaban los monjes. Entonces voy también a usar algunos juguetes que tiene el órgano. Por ejemplo, tiene el sonido de los pajaritos, ahorita a lo mejor lo escucharon, pero es como una especie así como de un aditamento como en Chapultepec. No sé si recuerdan que van y es como
un pajarito que le pones agua, entonces de igual manera lleva agua el recipiente, sale el aire y entonces pues hace sonar las flautas con ese sonido también de campanas y también de tambores, además pues de los otros, esos son los juguetes y de los registros propios del órgano, que pues es un órgano tipo español. ¿Qué quiere decir? Que no tiene pedales, a diferencia de la Basílica de Guadalupe. Los órganos de la catedral tampoco. Bueno, tienen una serie de pedales que son como, imaginémonos como un acelerador. No es para tocar propiamente melodías, sino como para sostener el canto o tener un sonido fijo mientras tú como organista pues empiezas a hacer ciertas figuraciones con los teclados. ¿Y qué otra cosa tiene de particular el órgano? Bueno, el órgano español, por ejemplo, si ustedes voltean, tiene los tubos acostados. También ese es un ejemplo, o bueno, un signo importante de estos órganos de tradición ibérica. Los podemos encontrar, por ejemplo, en Tlacochahuaya, en la Catedral de Oaxaca, en Guanajuato también, ¿no? Y finalmente, es un solo teclado, no tiene dos teclados, un solo teclado. De este órgano no, pero la mayoría son de registro partido. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes, por ejemplo, un sonido de trompeta de un lado y puedes tocar un sonido aflautado. ¿Para qué? Para que combinaras los registros y tuvieras, ¿cómo se llama? Pues pudieras combinar diferentes sonoridades. Bueno, pues muchísimas gracias.